Buenas tardes, señores. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que desarrollamos los días miércoles a las 5 de la tarde sobre Microsoft SQL Server, relacionado a un curso que dictamos aquí en la Cámara. En esta oportunidad les traigo el tema de accesos por máquina y lo vamos a hacer bajo el punto de vista de SQL Server. Soy Walter Moncada Cárcamo y voy a acompañarles en esta conferencia el día de hoy. Muy bien, vamos a entender un poco esta palabra de accesos por máquina. Todo lo que estamos viendo en estas tres últimas conferencias está relacionado con el nivel de seguridad que debemos darle a la base de datos. Los accesos por máquinas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. En el acceso a la base de datos, bueno, hay varios niveles. Lo primero que se hace siempre es crear un usuario. Este usuario, que no es necesariamente un usuario administrador, va a tener acceso a ciertos niveles o tablas dentro de la base de datos. Entonces decimos en esta primera frase que en el acceso no solo hay que considerar el usuario y su correspondiente clave o acceso, password, sino también el nivel que el usuario pueda tener para acceder a los módulos de un sistema que está directamente relacionado con las tablas que se manejan dentro de la base de datos. Entonces yo puedo tener un acceso de usuario, por ejemplo, para que solo desarrolle las funciones de almacén. Otro usuario que tenga que ver con lo que es compras. Otro usuario que tenga que ver con lo que es ventas. Y así sucesivamente. Así que hay que considerar que los diferentes usuarios del sistema deben ser responsables en todas las transacciones que se generan en los procesos claves, que por lo general son los que están informatizados. Así que se hace necesario una interacción con la base de datos a través de un sistema que puede ser desarrollado en un lenguaje de programación. Aquí lo que debemos tomar en cuenta es desde qué máquina se está accediendo. Vamos a entender esto poniendo un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa cuenta con los siguientes módulos en su sistema integrado. Es un sistema que tiene, como ven allí, 5 módulos de trabajo. Cuando decimos módulos, hablamos de subsistemas de un sistema completo, integrado, que puede ser un ERP. Pero lo importante es que aquí lo tenemos claramente definido a través de una clave o número, como ustedes están mirando en la pantalla. Así tenemos, por ejemplo, que el módulo almacén es el módulo 1. Así que los usuarios, cuando acceden, habría que ver qué tipo de número tiene de acceso. Si es 1, tendrá almacén. Si es 2, tendrá compras. Si es 3, tendrá cuentas. Si es 4, tendrá ventas. Y si es 5, manejará todo el módulo de seguridad. Puede ser, como es el caso del administrador del sistema, ya no de la base de datos, sino del sistema, que pueda tener acceso a los 5 módulos. Entonces, este administrador va a poder acceder a todos los módulos de un sistema desarrollado en cualquier lenguaje de programación que accesa o que se relaciona o que interactúa, en este caso, con SQL. Esta empresa que hemos puesto como ejemplo tiene, como todas las empresas, varias computadoras. Cada una de ellas está en una área destinada a los procesos claves que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Y entonces aquí tenemos un ejemplo.
¿no? Entonces, como ven, existe una numeración para cada máquina. Y esto será el nombre que tiene la máquina. Cuando nosotros hacemos un panel del control y le decimos sistema, la máquina inmediatamente podemos saber cómo se llama. Esa máquina, ese nombre de la máquina se encuentra en esta posición. De manera que cuando el sistema accese, inmediatamente verifica en qué máquina o desde qué máquina se está accediendo al sistema, y todo eso lo manejamos desde el SQL. De manera que si un usuario accesa con la máquina, por ejemplo, número 10, ¿no? Con la máquina número 10, y esta máquina no está autorizada para trabajar en el sistema de ese módulo, inmediatamente no se acepta. Por otro lado, la organización dispone usuarios, como ya lo hemos mencionado en alguna conferencia anterior cuando hacíamos encriptado. Y entonces aquí tenemos algunos usuarios y estos usuarios tienen una clave, la cual está encriptada. Nosotros vemos 3.45, pero definitivamente no es la clave real. Esto hay que desencriptarlo para que podamos accesar. Entonces, los usuarios por un lado, las máquinas por otro lado y los sistemas por otro lado. Entonces, si nosotros miramos así, tenemos un contexto relacional como el que estamos mirando. Los sistemas y los usuarios generan lo que se llama usuarios por sistema. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el usuario Sonia puede accesar a cuentas y a ventas, mientras que el usuario Lisbeth puede accesar solamente a cuentas, mientras que el administrador puede accesar a todos los sistemas. Entonces, por un lado la tabla sistemas, por otro lado la tabla usuarios, y tenemos entonces un manejo de usuarios por sistema. Y por otro lado tenemos las máquinas, como hemos visto, y los usuarios. Y entonces se hará usuarios por máquina. Entonces de repente el administrador no trabaja en la máquina 10 que vimos y sin embargo está accesando de esa máquina 10. Entonces aquí controlamos usuarios por máquina. Con estos dos niveles de seguridad evitamos que, por ejemplo, se generen irresponsabilidades por malos manejos o de repente por incumplimiento a las normas que la empresa tenga. Entonces, si yo quiero hacer accesos por máquina, notarán ustedes, bueno, aquí aparece el nombre, lo he puesto porque en realidad las máquinas son las que mandan aquí. ¿Ven? Entonces el administrador puede accesar a la máquina 2, 3, 4, 5, desde las máquinas 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son estas máquinas que están mirando aquí, porque el administrador tiene todos los atributos en el caso del sistema. Estamos hablando del administrador del sistema, no de la base de datos. Por ejemplo, habíamos hablado de Sonia. Sonia entonces accede desde el server. Quiere decir que esta es una persona que puede usar el servidor de la base de datos. Vemos que tiene acceso desde la máquina logística y desde bueno, aquí está repetido. No, perdón, este es otro servidor. Hay dos servidores en esta empresa. Y entonces, si Sonia quisiera trabajar desde Lenovo-PC, el sistema le debe rechazar, porque en el SQL tenemos este control definido, producto de esta relación que hemos visto entre usuarios y máquina. Y entre usuarios y sistema, como ven, el administrador tiene los accesos a todos los sistemas, mientras que el IDET solo puede accesar al sistema número 3. Si nosotros miramos quién es el sistema número 3, se refiere a cuentas.
Entonces, si Lisbeth quisiera, por ejemplo, accesar a ventas o a almacén, que es el número 1, no podría. Mayer, por ejemplo, puede accesar al 1 y al sistema 4. Estos dos elementos hacen que la seguridad en el manejo de la base de datos esté estrechamente controlada. Además, como vimos en la conferencia pasada, además del accounting, de la contabilidad que registra cada cosa, cada actividad, cada proceso que está desarrollando un determinado usuario. Entonces, esto lo vamos a ver directamente en el SQL para poder entender mejor la idea, ¿no? Entonces vamos a hacer un new query, vamos a ingresar a una base de datos y vamos un poco a mirar cómo es que se distribuye este proceso en las tablas y cómo es que los procedimientos se encargan de hacer ese trabajo. Empecemos, por ejemplo, mirando primero, por ejemplo, los usuarios. Vamos a decir un select from tablas, porque esta es una, en algún momento, en alguna conferencia anterior, hemos hablado de la tablas, que es una tabla muy especial, es una tabla tipo, bueno, es maestra, pero tipo transaccional, porque opera para varios tipos de niveles de tablas, y entonces podemos dejar, por ejemplo, quiero mirar las tablas que corresponden, por ejemplo, a los sistemas, que es la tabla número 300, y entonces miramos y vemos que aquí está el sistema, que es almacén, compras, cuentas, ventas y seguridad, ¿no? Estos campos de conversión y afecto tienen otra utilidad en otras tablas. Si nosotros queremos mirar, por ejemplo, las máquinas que están en la tabla 460, podemos mirar todas las máquinas que habíamos mencionado. Esta es la descripción de la tabla, que es muy indistinta, en algunos momentos no es útil. Tenemos aquí números y aquí están los nombres de las máquinas, que obviamente se manejan en el módulo de seguridad. Por otro lado, tenemos los usuarios, que es una tabla maestra de la base de datos, donde se muestran los usuarios que trabajan en el sistema, obviamente debidamente encriptados, y si podemos mirar los usuarios por sistema, entonces ponemos un user sys, y estamos mirando los usuarios que acceden a los determinados sistemas, y si queremos mirar, por ejemplo, a los usuarios por máquina, estamos mirando los accesos por máquina, ¿ven? Aquí todo este control se lleva a nivel de tablas, que son las que creamos dentro de la base de datos, y obviamente también tiene que ver con lo que es los store procedures o la programación. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el procedimiento. Por aquí está. Bueno, son tantos procedimientos que hay que estarlos buscando. Aquí, acá está. Por ejemplo, si queremos usar una búsqueda de un usuario específico, como ven, aquí ponemos el usuario, la máquina, el nombre de la máquina, ¿cierto? Pues estamos accesando a la tabla 460 que la acabamos de ver, y le decimos, hemos remitido, se supone entonces que el sistema emite esa información, emite dos datos como parámetros de entrada. Por un lado, el usuario, y por el otro lado,
la máquina. Entonces, por ejemplo, si yo hago la lectura de un usuario y le doy el número de la máquina, y al hacer esta consulta me devuelve vacío, inmediatamente el sistema va a rechazar el ingreso de ese usuario en esa máquina. Si, por ejemplo, queremos mirar, acá tenemos otro buscar, los usuarios de un sistema, de un determinado sistema, le enviamos el usuario y le enviamos el número del módulo. Si esta consulta me devuelve vacío, significa que no tiene acceso a ese módulo. Entonces estamos controlando, como ya vieron, aunque el tema es accesos por máquina, está estrechamente vinculado con lo que es usuarios del sistema. Y entonces podríamos pensar que este trabajo es importante porque nos va a permitir llevar ese control muy esperado. Aquí, por ejemplo, podemos mirar rápidamente los usuarios del sistema para efectos de hacer alguna búsqueda. Como ven aquí, hay un grupo de procedimientos encargados de borrar un usuario de una PC, porque puede darse el caso de que esa máquina ya no exista o que ese usuario ya no exista. Podemos buscar un usuario, como ya lo vimos, podemos insertar un usuario en una PC, que eso es una cosa bastante simple, bastante sencilla. Simplemente le hacemos un inserinto a la tabla correspondiente y ponemos usuarios y máquina. Bien, entonces este conjunto de cosas que parecen ser muy simples, tienen que ir de la mano con el programa que se desarrolla, pero el control de la base es importante. Entonces, como administradores de data, debemos cuidar, insisto, primero, el acceso del usuario a un determinado módulo de un sistema. Por un lado, el acceso del usuario desde una máquina específica. Por ejemplo, supongamos que Lisbeth, que tiene acceso a cuentas, quiere ingresar desde otra máquina. Si nosotros tenemos que hacer un accounting que va amarrado a todo este conjunto de cosas que hemos hecho anteriormente y ahora, entonces no tendríamos control sobre quién realmente ingresó en ese momento. Claro, puede coger el usuario Lisbeth y accesar a cuentas, pero no en la máquina que Lisbeth usa. Y entonces si Lisbeth por un error da su clave, o si Lisbeth no autorizó el ingreso, alguien copió su clave y quiere ingresar a cuentas porque sabe que Lisbeth tiene acceso a cuentas, va a tener que hacerlo desde su máquina y eso es un poco más difícil que ocurra. Entonces estos controles son parte de un contexto. Veamos esto en un sistema de esta naturaleza. Voy a ir a una máquina que es una máquina servidor y entonces yo voy a accesar, por ejemplo, en compra. Vamos a ver qué ocurre. Yo sé que Sonia tiene acceso en esta máquina y entonces escojo Sonia, ¿cierto? Doy a la clave que no está encriptada. Yo pongo la clave normal, ya la máquina se encarga de comprobarla con la encriptación que está. Esto me dice que Sonia ha accedido en esta máquina. Miren lo que dice acá, qué módulo accedió, ¿cierto? Estuvo en ventas para autorizar créditos, estuvo en ventas para hacer una autorización comercial, estuvo en ventas para manejar un pedido de ventas, estuvo en ventas para hacer facturación y estuvo en ventas para autorización comercial. Esto es parte del accounting que ha sido motivo de otra conferencia. Y entonces la persona puede ingresar desde acá, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya demora mucho, el sistema simplemente cuelga y deja de trabajar.
Entonces lo que corresponde aquí es simplemente salir y volver a accesar, porque no tiene autorización para hacerlo desde eso. Vamos a ingresar nuevamente. Claro, yo no, como estoy, digamos, haciendo un acceso externo, no, ha quedado ahí. Entonces vamos a tratar de... no tiene acceso. Bueno, vamos a entrar a otro módulo. Vamos a nuevamente entrar a compras. Esta vez voy a entrar como administrador. ¿Ven? Yo ya accedí ahí y puedo trabajar porque yo soy el administrador y tengo todo el sistema a mi disposición como administrador, ¿cierto? Voy a salir y voy a ingresar, por ejemplo, seguridad, ¿no? Para probar un poco que hay usuarios que no pueden hacer. Pero el único usuario que puede accesar a seguridad es el administrador. Si yo entro con el usuario Sonia, por ejemplo, a pesar de que le he dado la clave bien, ¿ven? Solo tiene acceso el usuario administrador. O sea, en este módulo, así yo esté en la máquina servidor, no garantiza que el usuario pueda manejar lo que tiene un servidor, un administrador. Entonces, si yo voy a cuentas y, por ejemplo, entro con el usuario Lisbeth, va a ocurrir algo distinto. Estoy, por un lado, poniendo la clave correcta, porque podríamos no poner la clave correcta, que ese es otro detalle. Y miren lo que dice la máquina, no está registrado este usuario para trabajar en esta máquina. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto genera una confianza en que tanto el SQL controla eso como en este caso el programa, que está hecho en un lenguaje de programación, controla esos registros. Entonces, esto es importante, pero si yo ingresara a ventas, e ingreso como Sonia, el usuario Sonia, y doy la clave correcta como Sonia o la persona o el usuario Sonia tiene acceso a esta máquina, ha ingresado normalmente. Entonces puede hacer las operaciones, que ese es otro detalle. Por ejemplo, si yo busco y encuentro aquí Sonia, por ejemplo, puedo, ojo, miren lo que va a pasar. Yo le digo sí. Y sin embargo, no tengo, esto es para autorizar créditos, no puedo autorizar créditos porque ese usuario es un usuario que no es el administrador que controla los créditos. Entonces, si yo salgo de aquí y acceso como otro usuario, vamos a ver si el administrador tiene, en este ejemplo, no lo recuerdo, vamos a ver. Y accedo a autorización de créditos, busco. Me dice que no hay registros, pero si hubiera registros, aquí aparecen, pero miren lo que dice aquí, autorización, autoriza crédito. ¿Se dan cuenta? Este check no aparecía con el usuario anterior. Entonces, el control que yo pueda ejercer aquí es no solamente para efectos de saber desde qué máquina accedo, sino también es importante porque puedo controlar los módulos dentro de mi propio sistema. O sea, los procesos del módulo, como hemos visto, ventas, por ejemplo, la autorización de créditos, puede darse solamente con ciertos usuarios, a pesar de que el acceso ya es por máquina, ese es otro nivel. Entonces, vamos un poco resumiendo los niveles. Primero,
ingresar al usuario del sistema, ¿cierto? Un usuario que debe tener ciertos privilegios. Y eso está aquí en el SQL, ¿cierto? Nosotros podemos mirar, por ejemplo, aquí los niveles de seguridad y aquí tenemos los usuarios que pueden acceder, ¿no? Aquí no está configurado, pero si nos vamos en el otro caso, por ejemplo, yo voy a accesar aquí y quiero ver, por ejemplo, los usuarios de este sistema. Este es lo mismo, es un SQL 2018, si no me equivoco, o 2012. Y aquí están los usuarios. Notarán que tenemos el usuario, por ejemplo, fármacos. Este es el usuario con el que se accede al sistema. Este usuario tendrá ciertos privilegios, ¿correcto? Que ese es otro detalle que también es importante dentro de lo que es el SQL, que será motivo probablemente de alguna otra conferencia. Entonces, con este usuario, yo estoy accediendo a este sistema que hemos visto, por un lado. Ese es el primer nivel, ¿correcto? El segundo nivel son los usuarios del sistema. Lo hemos visto acá, ¿cierto? Cuando lo hemos dicho aquí, vamos a verlo. Estos. Que es lo primero que ustedes ven. Cuando levantan el módulo, lo primero que pide la máquina es el usuario. Entonces, si yo, por ejemplo, entro de ventas, a pesar de que Sonia tiene acceso a la máquina, yo entro con el usuario Sonia y pongo otra clave, obviamente me va a decir que se va a equivocar 3 veces y se cierra el sistema, ¿no? Se cierra el sistema y no da acceso. Y eso que están viendo también tiene su propio accounting, ¿no? Por si se señalara, por ejemplo, que ya se está accediendo más de 3 veces, igual como Google lo hace cuando alguien quiere entrar a su correo desde otra máquina, por ejemplo, ¿no? Eso que hace Google es lo que nosotros hacemos a nivel del SQL, ¿ya? Entonces, esa sería la segunda opción. Usuarios que tengan una determinada clave, ¿cierto? Ahora, el otro nivel es el que hemos visto aquí, cuando decimos usuario del sistema. Entonces, si ustedes ven, Lisbeth no tiene acceso a ventas. Entonces, si yo quiero entrar a ventas, y escojo Lisbeth, a pesar de que ponga la clave correcta, ingreso, me dice, no está registrado este usuario para trabajar en esta máquina. O sea, es un nivel en esta máquina. Pero además, si por ejemplo vemos, Sonia creo que no tiene acceso a cuentas, si no me equivoco. Vamos a ver. Creo que se ha puesto ahí en memoria y como estoy desde lejos no puedo acceder. A ver, Sonia. A pesar de que yo ponga la clave bien y que la máquina sí está autorizado para Sonia, entonces, eso, ¿ven? No tiene autorización para este módulo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace, claro, ya desde el sistema, es que, por ejemplo, si yo entro a seguridad y soy el administrador de este sistema, puedo ingresar, es el único que puede ingresar, y aquí en herramientas yo puedo, aquí en maestro yo puedo hacer esto, ¿ven? Usuarios por sistema, ingreso aquí,
escojo qué usuario quiero trabajar y qué módulo va a trabajar. ¿Ok? Por un lado. Y si luego quiero, aquí estoy usando los procedimientos correspondientes. Y si quiero hacer usuarios por máquina, entonces escojo el usuario y escojo la máquina con la que se va a trabajar. Este listado es el que ustedes están mirando. Y entonces yo escojo el usuario de la máquina y le doy a agregar y se monta aquí, en esta grilla. De manera que cuando acceda, yo puedo ingresar y cambiar el estilo, ¿no? Yo no lo estoy haciendo en este momento porque obviamente este es un sistema en vivo, no podemos estar cambiando. Ese es el otro detalle y aquí es donde nosotros podemos controlar el acceso de máquina. Como ven, los niveles de seguridad que nosotros implementemos dentro de la base de datos son importantes porque evitan que hayan problemas posteriores en el manejo de la data. No olviden que la base de datos es una sola y a esa base de datos accedemos todos los usuarios desde diferentes máquinas. Y entonces podemos llevar controles sobre, como por ejemplo, lo que hemos conversado hoy día, por máquina. Entonces yo soy el administrador, pero no debo trabajar en el módulo de almacén, o mejor dicho, puedo trabajar en el módulo de almacén, pero desde mi máquina. No de la máquina, por ejemplo, de Mayer, que Mayer es el que está autorizado y trabaja en el módulo de almacén. Entonces, yo puedo ser el administrador, pero para accesar tengo que usar mi máquina porque mi máquina está registrado desde qué sistema estoy accediendo. Entonces, todo este conjunto de elementos que se conjugan dentro de lo que es SQL, lo hacemos a nivel de contexto, ¿ya? Aquí manejamos el contexto de una empresa. Eso es muy importante. Entonces, insisto en algo. Cuando los procedimientos se crean, que parecen ser muy simples, como muchas veces nosotros lo hemos visto, porque hemos visto sistemas, hemos visto procedimientos de todo tipo, ¿no? Procedimientos simples como leer, ¿no? Como consultar, como también grabar, ¿no? Y procedimientos muy complicados que hacen una serie digamos, de rutinas para obtener un resultado. Entonces, como ven, hay mucho tema aquí. Sin embargo, la seguridad es la más importante, porque todo lo que se haga, si se hace con un control, no va a haber ningún problema con el manejo. Y ustedes han visto justo lo que se había quedado pegado en memoria, que cuando queremos mirar qué hizo Sonia desde la máquina servidor, podemos saberlo exactamente como que qué hizo Sonia desde otra máquina, qué hizo Sonia desde otra máquina, siempre y cuando el usuario esté autorizado en esa máquina. Y entonces así evitamos cualquier problema. Un detalle por experiencia que siempre ocurre es que el mapeo de las máquinas es muy importante. Entonces, claro, alguien puede pensar que si yo hago esto, por ejemplo, en mi máquina, y entro a la seguridad y yo pongo el sistema, el nombre de la máquina inmediatamente aparece aquí, ¿cierto? Y este equipo es único, ¿de acuerdo? Puedo cambiarle, como todos los que conocemos sabemos que podemos cambiar a la máquina, por eso es que hay gente que suele hacer, por ejemplo, en las máquinas esto, ¿no? Y eso es mejor, es mucho mejor. Perdón, acá en la 300, sí, en la 460, donde tenemos, por ejemplo, el nombre como terminales y cosas así, terminal 1, terminal 02, terminal 20. Y entonces hay organizaciones que son muy ordenadas en esto
y todas sus máquinas están debidamente etiquetadas. Eso facilita enormemente el trabajo. Cuando llega una nueva máquina y se implementa el sistema, no va a funcionar. Primero, porque hay que autorizar a un usuario esa máquina. Y como ya lo vieron hace un momento, accedemos aquí. Lo voy a repetir porque es muy importante esto. Entonces yo como administrador me dicen, ingeniero, acaba de llegar una nueva máquina y esa nueva máquina va a trabajar, por ejemplo, Lisbeth. Ah, perfecto. Entonces yo ingreso inmediatamente como usuario, como administrador, y le digo, bueno, usuarios por máquina. Por supuesto, previamente he registrado la máquina, que ese es otro detalle, ¿no? Si yo entro aquí y entro a las tablas, notarán ustedes que hay un montón de tablas aquí, ¿cierto? Y por aquí está la tabla 460, clásica, en el caso de mi sistema. Este es un sistema integrado que he desarrollado. Y entonces en mi máquina aparecen, busco aquí el 460, aquí está, 460, y veo qué número de máquinas sigue, ¿no? Todas estas máquinas están funcionando en esa empresa. Entonces aparece una nueva máquina, simplemente la agrego acá como número 21, pongo el número 9, aquí pongo la tabla 460, pongo la descripción, ¿no? Pongo el número correspondiente, en este caso 21, escribo el número de la máquina y lo guardo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Con esto registré la máquina, ¿correcto? Y entonces cuando yo me vaya acá y le diga usuarios por máquina, entonces escojo Lisbeth y aquí en la máquina va a aparecer la última que he agregado, le doy a accesar y agrego. Con esto estoy autorizando que Lisbeth trabaje en esta máquina. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Porque también puedo escoger aquí y decirle borra. Entonces, simplemente le quito de acceso, porque de repente a Lisbeth la cambiaron de máquina y hay que quitarle la máquina en la que estuvo y ponerle la máquina en la que va a trabajar. Y no toco nada de mi sistema, porque todo eso está guardado automáticamente aquí, porque ese sistema que ustedes acaban de visualizar se integra al SQL, envía la señal y el SQL se encarga de todo el trabajo. Como por ejemplo grabarlo, como por ejemplo, todo eso que ustedes están mirando en realidad no se hace en el sistema, sino se hace en la base de datos. Y la base de datos va registrando los usuarios y aquí van apareciendo, ¿no? Entonces, claro, aquí no está ordenado, lo vamos a ordenar. Por el número de la máquina. Acuérdense que esto es un paralelo, no es la base de datos original. Y entonces está ahí, ¿no? Ya en la base de datos original teníamos 20, ¿verdad? Entonces aquí está claramente definida que la máquina 16 es Galuma Sama, que la máquina 14 es Lenovo PC, que la máquina 12 es laptop DR. Esto es muy importante porque cuando carga el sistema verifica el nombre. Por eso es que si alguien en la empresa, porque conoce, porque le gusta, porque quiere hacer algo diferente, le cambia el nombre a su máquina, simplemente sus módulos ya no acceden. Entonces tienen que llamarme a decir, mira, el señor metió la pata, pues no hizo algo que no estaba permitido porque eso no está normado. Claro, independientemente que yo puedo hacer que en la máquina tampoco se pueda cambiar el nombre, pues, ¿no? Ya esos son detalles que no son motivo de esta conferencia. Pero es muy importante. Todo lo que estamos haciendo es muy importante. Y entonces aquí tenemos algo simple como esto, ¿no? Un user PC borra, que simplemente le envío el usuario a la máquina y lo borra. Y es un borrado físico, es un delete.
Miren lo bonito de esto, ¿no? Cuando el curso se dicta, nosotros empezamos desde cero. O sea, enseñamos desde cero. Es decir, no hay nada. Desde crear las tablas, la base de datos, las tablas, la relación, los ingresos, y empezamos con cosas muy simples. Una de ellas es la parte de mantenimiento que tiene que ver con insert, con update y con delete. Y claro, parece ser, digamos, muy simple hacer esto. Sin embargo, esto que ven aquí, esta instrucción es clave para que cualquiera en el sistema pueda controlar esto. Claro, ya con sus correspondientes triggers, inmediatamente vemos, porque claro, quien accede, yo puedo acceder aquí porque soy el administrador de la base de datos, pero si alguien accede y no es el administrador de la base de datos, inmediatamente la máquina tiene que protegerse también. O sea, el SQL también tiene esos niveles de protección. Y así como este de aquí, ¿no? Si nosotros decimos, quiero buscar una PC, inmediatamente le enviamos el usuario y la máquina y lo sacamos. Si sale un registro, es porque realmente ese usuario sí puede trabajar en esa máquina. Si no sale el registro, básicamente sale vacío, ¿no? Es como si yo le hiciera esto, vamos a poner por aquí, por ejemplo, aquí un ejecutable de esto, porque ustedes saben muy bien que lo que hace el lenguaje de programación en realidad es esto, ¿no? Hace un execute, o sea, llama al procedimiento y le envía el usuario, ¿cierto? Y le envía la máquina. Por ejemplo, vamos a suponer la máquina Lenovo 89, por ejemplo, ¿no? O 98. Entonces, cuando ejecuta, perdón, no le envía le envía el número de la máquina. Por ejemplo, 30, que no existe, ¿no? Entonces, ejecuto y ven, la consulta está vacía. Entonces, regresa al lenguaje de programación, a quien lo llamó y le dice, mira, no hay nada. Ah, no hay nada, significa en castellano, no puedes acceder a esta máquina. ¿Cierto? Si yo le pongo la máquina 7, de repente, si yo tengo acceso a la máquina 7, me va a salir, pues, ¿no? No, porque generalmente cuando yo instalo el sistema, le digo, ¿quién va a ser el administrador? Ah, yo soy el administrador. Perfecto, señor. Usted puede trabajar desde cualquier máquina, porque el administrador tiene que poner claves, ¿no? Ustedes ven en los bancos que a veces el cajero le dice a una de las personas tu clave, ¿no? O sea, se cambia, se para, se va a la máquina y él pone, porque él como administrador puede accesar a cualquier máquina. ¿Se dan cuenta? Esos niveles que parecen ser muy estrombóticos, es en realidad algo aparentemente simple, pero tiene que estar coordinado. Eso es lo que tenemos que mirar. Así, por ejemplo, cuando un nuevo usuario, quiero registrarlo en una máquina, lo que les dije hace un momento, simplemente es un inserinto. Entonces, alguien aprende a hacer un inserinto, ya sabe que puede manejar niveles de seguridad, no solamente es ingresar registros, sino si ingresan registros porque accesan al sistema y el acceso al sistema se tiene que dar a esos niveles. ¿De acuerdo? Muy bien, como ven, hay cositas aquí que debemos rescatar, como esta que habíamos mencionado, ¿no? La relación sistemas, usuarios, por un lado, y claro, paralelo a esto, aunque la conferencia es sobre máquinas, usuarios máquina, ¿no? Sí, pero esto está amarrado, como ya vieron. Y los niveles los lo pone el administrador. ¿Qué quieres primero? Primero, obviamente, es el password del usuario, luego el sistema del usuario y luego la máquina del usuario. Ya está. 3 niveles, más el nivel del usuario propio del sistema, ya serían 4 niveles, ¿no? Y más el usuario, más la clave que tú le puedas poner a una máquina, ya son 5 niveles de seguridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay 5 niveles de seguridad que podemos trabajar tranquilamente. Bien, es importante entonces que vayamos mirando un poco el contexto completo, ¿de acuerdo? Y así entender
porque hemos hablado en varias conferencias de cosas muy distintas que aquí ahora se van conjugando, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, los triggers para alertar, para hacer el accounting, ¿no? El trigger primero y luego el accounting que usa el trigger, y ahora las máquinas que a la vez registran el accounting. Entonces todo esto lo conjugamos en un solo y ya tenemos 5 niveles de seguridad en cualquier sistema que podamos instalar dentro de una empresa. Muy bien, señores. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. El tema, aunque es un tema bastante corto en concepto, en implicancia, en desarrollo y en seguridad, es muy alto. Tiene un nivel muy alto y, como ven, maneja cosas sencillas. Entonces, cuando el alumno aprende a hacer un insert, un delete, un update, lo aprende, pero no le ve la enorme potencialidad que luego puede hacer con eso, ¿no? Porque no podemos borrar una máquina, no podemos borrar un usuario, no podemos borrar un acceso si previamente no conocemos las instrucciones. Y el lenguaje de programación solo debe servir para enviar señales, enviar parámetros y regresar o recibir valores. Eso es todo, ¿no? En realidad todo el trabajo, como ven, está inmerso aquí en un conjunto de procedimientos que están todos acá debidamente desarrollados. Todo esto que ustedes están mirando aquí son los procedimientos que usa el sistema que acaban ustedes de observar. Bien, señores, les espero la próxima semana. Vamos a hacer temas muy interesantes en el próximo mes, precisamente para conjugar todas las ideas que hemos ido vertiendo, pero ya irlas desarrollando a nivel de aplicación. Bien, soy Walter Moncada y me despido hasta la próxima semana. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta entonces.